la adoración. Oh, todo el dominio. Se han dado al que reina. Oh, poderoso, poderoso. Milagros pueden suceder si el poderoso está aquí, está aquí. Oh, Él es poderoso. Oh, el que reina es poderoso. Sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos. El poderoso sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos. El poderoso sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos. El poderoso sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos, sea exaltado por los siglos. El poderoso. Aleluya. Mis queridos hermanos, saludos en el nombre del Señor, a bendición de Dios sobre todos ustedes. Saben que muchas cosas hemos venido hablando desde hace meses. Es un encargo del Señor, vamos poco a poco. Ya quisiera uno tener 3 horas para seguir por ahí, pero al fin y al cabo esa no es la idea. Vamos comiendo, digeriendo, poniendo en práctica y volvemos y comemos. ¿Cuántos están aquí con corazones decididos a servir al Señor? Amén. Yo voy a ir, creo que rapidito. Yo no sé hacer eso, pero voy a intentarlo. Y realmente lo veo como que voy a estar poniendo una mesa donde todos vamos a comer. Pero entendamos que tenemos distintas etapas de crecimiento en el Evangelio. Es posible que de algo que se ponga en la mesa, tú no te lo puedas comer hoy. Pero recíbelo y guárdalo en tu espíritu. Y cuando llegue el tiempo, Dios te va a mostrar lo que significa. No lo deseches. De la misma manera le digo a los que conocen estas verdades, que preste su oído, porque hay cosas que hemos oído por tiempos y tiempos y tiempos, y todavía no ha hecho el clic que tiene que hacer para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. Así que nuestros corazones aquí dispuestos, Señor, venimos a comer de ti. Trabajamos por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Hoy estamos luchando por comer lo que es. En el nombre de Jesús. Estuvimos diciendo hace 3 semanas y en cada tiempo de adoración y en cada mensaje el Señor ha estado repitiendo. El Señor Jesús dijo, le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Estoy repasando algo para poder conectar. Y Él dijo, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios, les es dado conocer, diga conocer, los misterios del reino. Dígale a su hermano, dígalo, abra su boca y declare, a mí me es dado conocer los misterios del reino. Pero a ellos no les es dado, dijo Jesús, por eso hablo en parábolas. Y termina de decir todas las parábolas el Señor, y cuando termina, dice, esto,
y todo lo hablaba por parábolas. Estoy hablando de textos que traje en la clase anterior. Todo lo hablaba por parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estuvimos enseñando aquí que los misterios de Dios son los secretos del reino, que tuvieron que ser escondidos porque Adán pecó. Y no se le podía dejar en las manos el poder de los secretos del reino. ¿Me entendió? Así que en la caída fueron retenidos esos secretos, fueron velados, y el Señor Jesús vino a empezar a hablar de esos secretos de rey, secretos de Estado, hermanos. ¿Y por qué te es concedido a ti conocerlos? Porque tú eres un hijo del reino. No todo el que dice que es cristiano es hijo del reino. La gente se cree que todas las naciones del occidente son cristianas, y las de allá son musulmanas, y las de allá son hindúes. No, señor. Digo, yo no sé, las de allá son eso, pero las de acá no. Y nosotros no tenemos que ser políticamente cristianos. Nosotros tenemos que nacer al reino y ser hijos del reino. Y cuando nacemos al reino, somos hijos del reino, tenemos el derecho de entender. Dios nos da la capacidad de escuchar esos misterios, esos secretos, que son nada más y nada menos que las llaves que nos hacen vivir reino. ¿Quién está aquí conmigo? Los misterios del reino son los secretos del reino. Los secretos del reino son las llaves espirituales para abrir la posibilidad de vivir vida reino, vida celestial. Esa vida de reino de los cielos en la tierra, donde se hace aquí la voluntad de allá. Amén. ¿Quién quiere esos secretos? ¿Quién quiere esos misterios? Estuvimos diciendo en la última clase que dimos, le estoy llamando clase, la última enseñanza, la última administración que yo traje de la palabra, porque por ahí voy a seguir. Que no menospreciemos el don de lenguas. Que la iglesia ha enseñado un montón de tradiciones que son mentiras. Que siempre dice que el don de lengua es el mal porquería. Dios no hace nada porquería. Lo único que pasa con el don de lenguas es que es el único que no es público. Porque el que habla en lenguas le habla más que a Dios. Dice 1 Corintios 14. Y habla misterios. ¿Tú quieres la revelación de los misterios? No tengas miedo de pedirle al Señor lenguas. Aquí hay muchos, hay personas. Bueno, muchos aquí han recibido y hablan lenguas, pero hay otros que las tienen y no las hablan. ¿Por qué? Por conceptos que se les han enseñado. No es importante, no es. Mire, hermano, dice la Biblia, el que habla en lenguas habla misterios. No habla a los hombres, habla a Dios. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, que el que habla en lenguas a sí mismo se está fortaleciendo, está creciendo, está madurando, está llenándose, está edificando el propósito de Dios en su vida. Y la experiencia es tan tremenda cuando tú comienzas a orar en lenguas y a orar en lenguas y tú no sabes lo que estás orando, pero empiezan a bajar cosas a tu mente y a acordarte de textos y a entender lo que textos significan. Hermano, les digo, nosotros queremos crecer en fe, en poder, en entender las llaves del reino de Dios. Metámonos en la oración en el Espíritu y también en la oración en lenguas, que es la oración con el Espíritu. Cuando yo estoy orando en el Espíritu, ¿cuántos están aquí y no se han ido? Y si usted es muy nuevo y no entiende bien lo que yo le estoy diciendo, guárdelo en su corazón, que el Señor se lo va a dejar entender. Cuando yo estoy orando en el Espíritu, yo puedo estar orando
en lenguas o en español. Cuando yo estoy profetizando, yo estoy hablando en español. Y mi mente está involucrada y yo sé lo que estoy diciendo, pero quien lo está diciendo es el Espíritu. Y orar en el Espíritu es igual. Yo puedo estar orando en español o en lenguas y saber que es el Espíritu que me está dirigiendo a pedir eso. ¿Sí? Pero cuando estoy orando en lenguas, ora solo mi espíritu y mi entendimiento queda sin fruto. Pero mi espíritu está siendo fortalecido y está siendo llenado de revelación. Amén. Y estuvimos aquí en el laboratorio de ese día. Mucha gente recibió el don de lenguas y fue muy hermoso. Mucha gente fue llena del Espíritu. Y les exhorto, sigamos buscando de Dios, hermanos. Entendamos que nuestra vida de oración es un estilo de vida. La oración no es un sistema de emergencia para cuando tengo problemas. ¿Quién está aquí? Hello, la oración no es la mochila que tengo guardada por si acaso hay que correr. Sino que tiene que ser mi estilo de vida. La oración no es sustituida con la lectura de la palabra, ni con venir a la iglesia. Y todo ser humano tiene que tener un rompimiento para entrar en vida de oración, porque a la carne no le gusta. Entonces tú dices, ay, que yo una resistencia, como que yo no tengo ganas de orar. Sí lo sé, todos hemos pasado eso. Empieza a darle marronazos a la carne y ya tú verás cómo vas a orar. Pero tiene que convertirse en tu estilo de vida. El Señor dijo, cuando ores, voy a hacer esto. Cuando ores. No dijo, si oras. Él dijo, cuando ores, y dijo, cuando ayunes. Amén. Bueno, vamos adelante. Estamos hablando de los misterios y yo quiero que me proyecten, por favor. Primera de Timoteo 3:9. Vamos a leerlo de una vez de la NTV. Primera de Timoteo 3:9. Vamos a leerlo de la NTV. Me gustó la NTV. Miren cómo dice la NTV. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. ¿Tienen que estar qué? ¿Comprometido con qué? Con el misterio de la fe. Te digo, vamos a hablar un poco de fe. Hemos estado hablando de fe todos estos días, ¿verdad? Y hoy en la adoración lo que Jerry estaba soltando era fe. Fe para el poder, fe para lo milagroso. Escúchalo. La fe es uno de los misterios del reino. ¿Quién lo puede repetir conmigo? La fe es uno de los misterios del reino que el Señor me quiere revelar. La fe es importantísima, ya lo empezamos a hablar, ya lo hemos hablado en otros momentos. Quiero que veamos, por ejemplo, por favor, si me pueden proyectar, Mateo 17, 19 y 20. Mateo 17, 19 y 20, y yo lo voy a leer acá de la textual, pero proyecta Reina Valera o LBLA, lo que tú quieras. Lo que tú quieras no, una de esas dos. Mateo 17, del 19 al 20, dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? El muchachito estaba endemoniado. Hemos estado peleando con ese demonio y el demonio nunca salió. Llegaste tú y salió. ¿Y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le contestó el Señor? Pues por vuestra poca fe. Porque les digo
que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí al mar, y se pasaría. ¿Y qué dijo después? Y nada os sería, ¿qué dice? Imposible. Tenemos una situación, queridos, tenemos una situación. El Señor dice una cosa y la iglesia dice otra. No echamos un demonio y empiezan las explicaciones. Bueno, lo que pasa es que en ese caso, y que sucede, y a veces es la voluntad de Dios. ¿Han oído? ¿Han oído? ¿Usted sabe qué? La iglesia es predicadora de incredulidad, no de fe. La iglesia vive justificando su falta de poder y lo que hace es afirmar a los creyentes en que no crean. No son creyentes, son incrédulos. ¡Auch! Nos incluimos todos. Dice ahí, dijo Jesús, hay una razón por la que no lo pudieron echar, por vuestra poca fe. Porque yo les digo que si la fe de ustedes fuera como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Y nada, diga nada, les sería imposible. Diga nada, les sería imposible. Diga nada, me será imposible si crezco en fe. Entonces el misterio de la fe nos conecta con la omnipotencia de Dios. Y nos da la capacidad de ministrar en la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Dice Marcos que cuando, esto no lo cuenta Mateo, pero en el mismo incidente, dice Marcos que cuando Jesús bajó del monte y se le acercó el papá, le dijo, si puedes, ayúdame, mi hijo está endemoniado. Y el Señor le contestó que, eso lo enseñamos aquí, ¿qué le contestó el Señor? ¿Cómo que sí puedo? Al que cree, o sea, al que tiene fe, todo le es posible. La fe te conecta con toda posibilidad, con su omnipotencia. La fe es lo que hace entender al creyente que todo lo puede en Cristo. ¿Sí, amén? Entonces usted me va a decir, bueno, pero en Mateo, cuando termina el Señor de decirle a los discípulos, por vuestra poca fe, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza y nada, os sería imposible, después dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, pero ese texto está solamente en los manuscritos más modernos. No estaba. ¿Ah? Y en otro de los evangelios aparece, pero solo dice oración. Porque les digo, nosotros queremos hacer milagros y nunca oramos. El Señor Jesús dijo todo el tiempo, lo que pasa es que lo que yo hago no son mis obras, son las del Padre. Todo lo que yo hago fue lo que Él me dijo que hiciera. Entonces el Señor Jesús podía estar con una multitud, pero despedía a la multitud y arrancaba para el monte a estar con su Padre. Porque una cosa es orar o ministrar a una persona con poder y eso no es tu oración. Tu oración es tu conversación con tu papá para tú saber qué quiere tu papá. Y cuando tú sabes que su voz te habló, a ti no te importa lo que está pasando porque es que Él me habló. Entonces,
sí, lo que no sale, si no es con oración, es nuestra incredulidad. Porque cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, estando yo en intimidad con Él, en el lugar secreto, en el cuarto, allá, cerrada tu puerta, dice, allá me pongo a hablar con Él y oigo. ¿Quién me hace dudar que yo oí lo que oí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién dice amén? Aleluya. Quiere decir que la fe es uno de los misterios del reino. Y es el misterio del reino que nos coloca en la dimensión sobrenatural y en la dimensión de poder. Y no es sin oración. Y si tú has conocido que el Señor ha tenido misericordia y poder contigo para sanarte y hacer grandes obras, ahora métete en una vida de comunión con Él, de amistad con Él, de tener relación con Él, de saber que la oración es un estilo de vida. El Señor dijo, les dio una parábola con el propósito de que oraran y no desmayaran. Entonces el Señor quiere que oremos. Pablo dijo, orad sin cesar. Y eso lo que significa es mi comunión con el Señor, mi tiempo con Él, hablando con Él y escuchándolo, es lo que me capacita para todo el poder. Es lo que me capacita para alcanzar lo que no he alcanzado. Amén. Entonces no te preocupes si en este momento tú sientes como una resistencia, que como que tú no puedes. Empieza a romper la resistencia rindiendo tu carne. Porque de verdad, cuando tú dijiste, yo voy a orar, voy a separar tal tiempo, me voy a meter con el Señor. La ropa que tengo en el hamper, el vecino que está esperando que yo le dé. Ay, me acordé de la novela, ese programa que me gusta. No, a esta hora no es que voy a orar. Hermanos, bueno, sigo. Sí, sigo. Mira cómo te conecta con el poder de Dios el creer. Dice, el que cree en mí, ¿es fe o no es fe? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Puedes tú hacer las obras que Dios hace? Sí, si crees en Él. ¿Necesitamos crecer en fe? Sí, necesitamos crecer en fe. Y yo les enseñé y se los repito. La fe no nace contigo. La fe se va edificando oyendo su voz. Por eso es tan importante el lugar de oración. Escúchalo, porque no está diciendo oyendo que la gente te predique. Está diciendo oyendo su voz. O porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En ese lugar secreto tú estás con Él mirando cara a cara, a rostro descubierto. Vas transformándote de gloria en gloria. Amén. Es el lugar donde tú lo ves y tú lo oyes. Y cuando tú lo oyes, tu fe crece. Gracias, Jesús. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer esa operación horrible que hay en tu carne de estar pensando todo el tiempo en pornografía? Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Métete con el Señor. Y Él va a desbaratar toda la basura que hay en la mente, en las emociones, en el cuerpo, con enfermedades. El Señor lo hace. Amén. Ahora, hemos enseñado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escúchame.
o mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Son los textos que se han estado usando en todo este mes y en todos estos meses realmente. Yo quiero recordarles que en una ocasión los fariseos le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios para guardar su tradición? Y ese texto termina diciendo: la tradición invalida la palabra de Dios. Si invalida la palabra de Dios, invalida su poder. Mira lo que le dijo el Señor, si puedes proyectar, por favor. De la Biblia de las Américas, por favor, Linet. Lucas 11:52. Mira lo que le dijo el Señor a los intérpretes de la ley, a los doctores de la ley. Escúchelo, escuche bien a mí antes de ir al texto, escúcheme. No necesitamos intérpretes. El Señor tiene maestros, el Señor tiene profetas, el Señor, sí, todo eso. Y en el Espíritu son un instrumento tremendo. Pero una vez más, lo que te da fe es que el Señor hable a tu corazón. No que oigas mucha radio cristiana. Porque resulta que los intérpretes de la ley, los fariseos y los escribas, se sabían la escritura de rabo a cabo y no tenían ninguna fe, ni siquiera pudieron creer en él. ¿Me entiendes? No es letra, es revelación del Espíritu. ¿Quién está aquí? ¿Entienden? Dice Lucas 11:52 de las Américas: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. ¡Oh, Padre! Porque el Señor tiene para nosotros misterios y llaves. Y el conocimiento es lo que da la fe. Y dice: habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis. Y a los que estaban entrando, se los impedisteis. Yo tiemblo ante el Señor cada vez que yo me doy cuenta, hermanos, que los que se supone que interpretamos la ley de Dios para enseñarla al pueblo, lo que hacemos es atacar el verdadero conocimiento de Dios. Que sentí este síntoma, pero en el nombre de Jesús estoy dando la palabra, yo estoy sana. Y el que se supone que interpreta la ley le dice: ay, pero no seas irresponsable, tienes que ir al médico para que te diga. Lo que tienes es que tomarte esto. Lo que tienes que, perdóname, ¿por qué tú estás atacando la fe de esa persona? No entras tú y no dejas entrar a los que están entrando en una vida sobrenatural, creyendo de verdad en Él. ¿Cuándo dijo el Señor? ¿Cuándo dijo el Señor? Es que no fue sanado porque no era la voluntad de Dios, porque ahora Dios va a usar esta enfermedad. ¿Cuándo Dios dijo eso para que tú lo estés repitiendo? Si tú enseñas eso, ponme el texto de nuevo. Estás quitando la llave del conocimiento. Estás argumentando contra el verdadero conocimiento de Dios. Si la enfermedad fuera tan útil a Dios, el Señor Jesús no hubiera sanado a nadie. Perdónenme si me hallen duro, pero yo estoy sin monitor. Así que acá yo no me oigo gritando. ¿Quién está aquí? La iglesia, para justificar su falta de poder, lo que ha hecho es predicar incredulidad.
quitar la llave del conocimiento. Dice la palabra, que derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Dios me quiere bendecir. Y todo el que me venga a decir a mí que Dios no me ama y no me quiere bendecir, yo derribo, yo echo abajo esa imaginación y esa mentira en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que usted sepa, esto es un poquito de historia y se la voy a dar. La Biblia dice que murió Josué y los ancianos que siguieron a Josué, y se levantó una generación que no entendía nada y empezaron a apartarse y a adorar a otros dioses, etcétera. Eso lo repite la Biblia, que murió Samuel y después se levantó, que murió aquel y después. Debiéramos hacer algo con nuestras generaciones para que se levanten con el mismo conocimiento y poder, ¿verdad? Pero aparte de eso, murieron los apóstoles, murieron los ancianos que le siguieron a los apóstoles del Señor. La iglesia del Señor del primer siglo era una iglesia llena de poder, sí o sí, llena de poder. La sombra que estaba sobre ellos sanaba a todos los que se le acercaban, sí o sí. Pero para aquellos de los años antes que se levantara hasta Constantino, que la vino a poner la chela y el mantecado, hermanos, se levantaron lo que en los seminarios y en la vida cristiana, la tradición cristiana llama los padres de la iglesia, que no tenemos nada malo que decir de ellos, pero ¿saben quiénes eran? Eran filósofos griegos que se convirtieron al evangelio. Gloria a Dios, fueron salvados. ¿Cuántos saben que todo lo que creen en Cristo es salvo? Sí, pero eran filósofos griegos. Empezaron a enseñar a su estilo. Y empezaron a cambiar verdades. Y yo he dado de ejemplo una de ellas y es la única que voy a dar otra vez. Todo el mundo sabía que no importa lengua, pueblo, nación, lo que fuera, el que creyera en el Señor Jesús sería salvo. Pero los filósofos griegos, filósofos al fin, convertidos ya y siervos del Señor y murieron salvos. Amén, amén, murieron salvos. Quisieron meter en la iglesia la idea de que te salva lo que crees, la doctrina. Así que sí, entonces era sumamente valioso la doctrina de esto, la doctrina de esto, la doctrina de esto. Ah, tú no crees en el rapto, así como yo lo creo, estás condenado. ¡Auch! Pero eso quien lo estableció fueron los padres de la iglesia, los filósofos griegos convertidos. ¿Qué yo estoy diciendo? Bien profetizó Pedro cuando dijo que es necesario que el cielo retenga al Señor Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. La verdad que suelta la verdadera fe, el verdadero compromiso y el verdadero poder será restaurada en la iglesia. Y nos toca hoy a nosotros rendir nuestra mente y dejar que el Señor la renueve y nos saque de la mente toda la basura que nos enseñaron desde chiquitos. Religiosa, dije, basura religiosa, que en vez de impartirnos fe, nos imparte incredulidad. Que en vez de impartirnos poder, nos deja inoperantes. Amén. ¿Quién está conmigo aquí? Aleluya. Y quisiera en este día, por si no lo saben, esa era la introducción, que pudiésemos devolvernos a los principios en los que se mueve la verdadera fe. Algunos muy simples y otros no.
pero todos los tenemos que conocer. No sé cuántos conocen a Kenneth Copeland, pero Kenneth Copeland lo presenta de una manera que yo no le había oído a otros. Kenneth Copeland dice, usa, yo creo que es Romanos 3:27, que dice que no es por la ley de las obras que nosotros adquirimos de Dios, ¿verdad?, sino por la ley de la fe. Y Copeland lo presenta de una manera, yo lo voy a presentar como principios, pero él dice, la fe es una ley. Y como toda ley, si haces lo que dice la ley, la consecuencia es esta y no cambia. Tremendo. Entonces, si tú sigues los principios de esa ley, si sigues la ley de la fe, en todos sus puntos, lo que dice va a suceder. Amén. Esa es la manera como él presenta estas cosas. Pero yo lo que quiero es que veamos principios, algunos principios. Número 1, dice la palabra, que nos quede claro, hermanos. A veces yo oigo que de manera como muy ligera dicen, el Señor no se fija en tu necesidad, sino en tu fe. No, pero espérate. Sí se fija en tu necesidad, pero no puede operar si no tiene fe. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que son atraídas de van para aquí, para allá y nunca llegan a ningún sitio. No piense, el que pida así, que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Auch! Entonces el Señor nos está advirtiendo, es absolutamente necesario que tú crezcas en fe, que yo crezca en fe, si queremos recibir. Porque si pedimos dudando, y la duda se le nota a usted en lo que habla. Oraron por mí, sentí sanidad, y salí diciendo, pues, yo padezco de esto. Hello, ¿te sanaste o no te sanaste? ¿Cómo quieres recibir? Bueno, sigamos. Dice la palabra, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, Dios no quiere que tú seas incrédulo, ¿ok? Dios no quiere incredulidad. Yo quiero traer el texto de Juan. No lo tengo por aquí, pero Juan 20, del 25 al 29. Vamos a verlo un momento. Vamos a ir con nuestro querido hermano Tomás. Pero no Tomás Rivera Agosto, sino Tomás, uno de los apóstoles, ¿verdad?, en la Biblia. Juan 20, dije Juan 20, del 25 al 29. Los otros discípulos estaban cuando el Señor Jesús se les apareció vivo. Y cuando llegó Tomás, le dijeron, ponme el texto, por favor. Hemos visto al Señor. El Señor estaba aquí. ¿Qué contestó Tomás? Si yo no lo veo con estos ojitos, si yo no lo veo con estos ojitos, si no le meto el dedo en el boquete que le hicieron en las manos, de ninguna manera creeré. Y dice, el 26, dice, ¿me puedes poner el 26? Ok. 8 días después estaban otra vez los discípulos adentro y con ellos Tomás. Esta vez Tomás estaba. Y llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces dice el 27, y luego le dijo, Tomasito, ven acá. Mete tu dedito, mételo. Mira a mi costado. Mete la mano. Míralo, ¿viste? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás dijo, Señor mío
y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero que entendamos algo. Número 1, nosotros somos creyentes. Nosotros somos discípulos. Nosotros somos hijos del reino. No somos creyentes de la manera nominal, que la gente le llama creyente al que viene a la iglesia y se bautizó y no pone en práctica nada, no le cree al Señor y le siguen llamando creyente. Eso no es ser creyente. Pero nosotros estamos llamados a ser creyentes y portarnos como creyentes y saber que a los que creen les seguirán estas señales. Amén. Y número 2, quiero que entendamos un principio de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros entendemos que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Dice la palabra que por la fe Abraham miró su cuerpo que estaba como muerto y la esterilidad de la matriz de Sara, que además de haber sido toda la vida estéril, ya era posmenopáusica. Y dice la textual, pero mirando la promesa, creyó. No se debilitó en la fe, sino que con plena certeza se aferró a lo que Dios le dijo, sin ver. Entonces, ¿qué yo estoy enseñando? Que es necesaria la fe. Que un principio primordial de la fe es que no tiene que ver para creer. Hermanos, yo les voy a dar un testimonio al revés, de algo que me pasó a mí por incredulidad. Pero ya aprendí. En una ocasión a mí me empezó a molestar la encía y entonces no, me sentía mal hace tiempo. Y entonces estaba en una reunión y empezaron a orar por los enfermos. Hermano, ¿usted sabe lo que me pasó a mí? Yo empecé a sentir como anestesia. Y empecé a oler lo que usted huele en las oficinas de los dentistas, la cosita esa que te ponen en los dientes, pues, que huele, yo no sé a qué huele, pero huele a dentista. Yo empecé a sentir que me estaban haciendo una limpieza en la boca. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y sentía el adormecimiento, el olor, sentía el toque, sentía todo. Y cuando pasó la experiencia, me miré y me vi igual. Perdí el milagro, qué anormal. Porque no importa lo que veas, tienes que creerlo. ¿Me entiendes? Otra cosa que tú tienes que entender cuando quieres crecer en fe. Primero tienes que saber que Dios lo puede todo. Por eso para crecer en fe es necesario el conocimiento, porque Dios te empieza a revelar quién es Él. Y cuando el Señor te ha mostrado que Él es omnipotente, hermanos, que Él lo puede todo, que Él lo puede todo. Ese fue otro texto que trajo Yerito hoy. El Señor lo puede todo. Todo es posible para Dios. Después que tú has ganado eso y tú sabes que Él es poderoso y es omnipotente y no es, mira, escúchame, Él es poderoso, pero hay otros poderosos, pero es el único todopoderoso. Ninguno es todopoderoso más que Él. Pero después que tú has ganado eso, si tú quieres crecer en fe,
tú tienes que entender que Él quiere, no solo puede darte el milagro. El Señor quiere libertarte, quiere sanarte. Tú no eres un punto en el universo que a Dios no le importa. El Señor quiere darte lo que necesitas. Y quiero ir a la textual, se lo voy a leer de acá, no lo tienen ni que buscar. Pero el episodio del leproso que se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tienes el poder, lo que no sé es si quieres. Así que si tú quieres, yo sé que tú vas a poder sanarme. En la textual, en Marcos 1, 41, 40 y 41, escuche, ¿cuántos se fueron ya? ¿Cuántos están aquí? El leproso llegó rogándole y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dice el verso 41 de la textual: y se le enternecieron las entrañas, y extendiendo su mano, lo tocó y le dijo: quiero, se limpió. Amado, al Señor se le enternecen las entrañas viendo tu necesidad. No te creas que a Él no le importa. Sí le importa. Necesita que le creas. Necesita que confíes en Él. Necesitas que le devuelvas tu corazón y le creas que Él te ama, que Él es bueno, que le conozcas. Amén. Quiero que vayamos. ¿Quién me puede decir la hora? ¿Las qué? Ese reloj está mal. Ok, desde ahora les digo, no vamos a terminar, seguimos la semana que viene, pero yo quiero que vayamos a este texto y ver algunos principios. Juan 4, por favor. Juan 4. Vamos a ver la experiencia del hombre que trabajaba en la corte del rey, el cortesano o el funcionario. Es como lo dicen distintas versiones. En Juan 4, desde el verso 46, si lo quiero, de la NBI. Vamos a la NBI. La NBI es una buena versión y no es verdad lo que han publicado de ella, que si el dueño es del diablo y qué sé yo qué. No crea todo lo que dice el internet. Verifique. Ahora, vamos a leer de la NBI, pero yo quiero recordarles algo. Te voy a establecer un principio. El Señor quiere que tú crezcas en fe. Pero el Señor tiene compasión con tu nivel de fe. ¿Sí? Aquel hombre vino y le dijo: mi niña está agonizando, pero si tú vienes conmigo y pones tu mano sobre ella, sanará. Entonces, el Señor dijo: esa es tu fe. Yo tengo que ir contigo y poner la mano sobre ella. Y el Señor se movió a hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Pero en otro momento, un hombre viene y le dice: mi sirviente está gravemente en una cama, a punto de morir atormentado. Y Jesús le ofreció: pues yo iré y lo sanaré. Y le dijo: no tienes que ir, da la palabra desde aquí. Y Jesús dijo: wow, yo no había visto esta fe en Israel. Como dijiste, hecho. Desde aquí la palabra está dada, el hombre está sano. ¿Me entiendes? Él responde a tu nivel de fe.
¿Sabe que tenemos nosotros la mala costumbre de querer meter a la gente que está al lado de nosotros en nuestro nivel de fe? Ah, pero no lo hace. Lo que tienes que hacer es, espérate, cállate la boca. ¿Cuál es su nivel de fe? Déjalo, no te metas. Porque el que va a hacer el milagro es el Señor, no eres tú. Y amén. Y entre tanto, mientras más nos metamos en la palabra, más vamos a crecer en fe. Todos vamos a crecer en fe. Amén. A menos que nos durmamos en las pajas, en religiosidades, cumplir con requisitos religiosos y después hacer a la vida como me da la gana, no vas a crecer en ninguna fe. Aleluya, eso fue un paréntesis. Vamos a ver otro caso relacionado con eso. Juan 4, de la NBI, desde el 46, vamos a leer, empezamos en el 46. Dice: volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó. El Señor mira nuestra súplica. Y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Y el verso siguiente dice que el Señor dijo: ustedes no van a creer si no ven las señales y los prodigios. Y después dice el 49, Señor, rogó el funcionario, o sea, el hombre estaba en el piso rogando: baja antes de que se muera mi hijo. ¿Cuántos de ustedes rogarían? Baja antes de que se muera mi hijo. Y en este caso, miren lo que sucedió. En el verso 50 dice que el Señor le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. El Señor no le dijo: está bien, yo bajo contigo. El Señor retó la fe del hombre. El Señor le dijo: vete, vuelve a tu casa, tu hijo está bien. ¿Y qué dice ahí? El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Me gusta como lo dice la textual. Dice: el hombre creyó la palabra que le dijo Jesús y se puso a caminar. Escúchame. Número 1, el hombre no había visto a su hijo sano, pero lo creyó. Sin ver, lo creyó. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que yo sé, que estoy convencido, que no lo veo, pero está. Eso es fe. La fe no es, pues déjame ver, oraron por mí, pues déjame, vamos a ver, vamos a esperar a ver si se da, a ver si... Eso no es certeza ni convicción. Eso es incredulidad. Cuando se mueve fe, tú sabes que lo recibiste. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos reciben eso en su vida? Y lo otro, se puso a caminar. La fe actúa. La fe actúa. La fe actúa. El hombre creyó, supo que era verdad y se puso a caminar para su casa. Y dice la Biblia que cuando se estaba acercando a la casa salió uno de los sirvientes y le dijo: tu hijo está bien. Y él dijo: ¿desde qué hora? Y cuando le dijeron la hora, fue la hora en que Jesús le dijo: vete, que tu hijo está sano. Amén. ¿Cuántos podemos creer que el Señor nos quiere sanar? Lo que hay es que acercarse y buscar esa sanidad. Hermanos, escúchame bien. Dice la Biblia que se le acercaba una gran multitud y procuraban tocarlo. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Cuál de ellos tú le puedes decir: a veces no es la voluntad de Dios sanarte? Esas son predicaciones diabólicas en la iglesia.
El Señor quiere sanarte. Una cosa diferente, bueno, no voy a meterme en el otro tema, se me acabó el tiempo. El Señor quiere sanarte. El Señor fue enviado por el Padre para mostrar el corazón del Padre, que es sanarte. Por eso lo sanaba a todos. El Señor quiere fe para ser sanado. Amén.